esta tarde de calor que antecede a la inminente primavera, hoy, a diferencia de otros días, no nos hemos desplazado a ningún campo de Ciudad Rodrigo, sino que estamos en sus inmediaciones y visitaremos lo que se conoce como el Teso Grande o Teso de San Francisco y el Teso Chico o Teso del Calvario y el Fortín de Renault, más conocido como el Fortín. Lugares de indiscutible relevancia en la guerra de la independencia, pero que muy pocos mirobrigenses, pese a la cercanía, no conocen. Y hoy visitaremos detalladamente estos lugares. Como podemos ver, estamos junto a las casas de Martín Báez, a este barrio, y vemos todo el arrabal de San Francisco y al fondo Ciudad Rodrigo con sus murallas, destacando sobre todo la catedral, Cerralbo y el castillo que queda a la derecha como un poco más camuflado. Como se puede ver desde aquí, desde el Teso de San Francisco, se ve una de las panorámicas más impresionantes y más desconocidas de Ciudad Rodrigo. Se ve perfectamente los distintos paramentos de muralla y alcanzamos a ver dos puertas de la ciudad, la Puerta Nueva y la Puerta del Conde, por donde entrarían posteriormente los ingleses una vez que fuera liberado Ciudad Rodrigo. Aquí, frente a la catedral, estaría la antigua Puerta del Rey, hoy inexistente. Destaca sobre todo lo verde, que donde está la Florida, y un poco más adelante era una antigua almeda donde hubo que talar para que los cañones, una vez que se formalizó el sitio, no entorpecieran el tiro, pero todo eso se supone que era una antigua olmeda. Había muchos olmos, como nuestro emblemático árbol gordo. Hay que decir que se ve perfectamente la ciudad intramuros, se ven todos los lienzos de muralla y, como dije antes, destaca sobre todo la catedral, que fue la protagonista máxima en la guerra peninsular, así conocida, o guerra de la independencia, y Cerralbo detrás. Estamos en el escenario de la batalla. Desde aquí las líneas francesas, Massena y Ney, un 25 de abril formalizan el sitio de Ciudad Rodrigo, y durará este sitio durará hasta el día 10 de julio de 1810, que Pérez de Rasti, el gobernador militar, no pudiendo socorrer más la ciudad y viendo que no vienen refuerzos, no viene el ejército a ayudarlo, pues rinde la ciudad, y es una gran victoria para el ejército napoleónico. Tanto es así que es una de las grandes victorias de Napoleón, figurando esta en el Arco de la Estrella de París, más conocido popularmente como el Arco del Triunfo. Y desde allí dirigió Andrés Pérez de Rasti y Pérez del Pulgar la defensa de Ciudad Rodrigo. Allí tuvo, por decirlo así, su búnker en la Puerta del Conde, y desde allí mantuvo su defensa heroica hasta que, como he dicho antes, un 10 de julio, no pudiendo aguantar más, izaron bandera blanca, y por una brecha que se hizo frente a la muralla, lo que conocemos popularmente como el Triángulo o la Brecha, pues por allí entró el ejército francés, causando numerosas bajas en dicho asedio.
Seguimos en lo alto del Teso y más o menos desde aquí se colocaron los cañones, los 26 cañones que durante algo más tiempo de un mes estuvieron acosando Ciudad Rodrigo, bombardeándolo. Tanto es así que cuando los franceses entraron se encontraron con un panorama desolador, media ciudad y sus barrios reducidos a escombros durante el casi un mes que duró dichos bombardeos. Durante estos bombardeos se sabe que se dispararon 18.286 balas rasas y 11.850 bombas y granadas. Aparte de eso, los franceses sufrieron 182 muertos y 1.048 heridos. Y del lado español la cifra ascendió a 1.700 muertos y 3.500 soldados fueron hechos prisioneros y conducidos a Francia, en concreto a Tolón. Entre ellos iba a la cabeza y como prisionero el gobernador militar don Pérez de Rasti, Pérez del Pulgar, que fue también al cautiverio. Massena, por su heroicidad, al tomar la ciudad, le dejó como símbolo de caballerosidad, le dejó conservar su sable, que era el distintivo. Hay una pintura de este gobernador que se pintó a principios de siglo, en el primer centenario, y se conserva un retrato de cómo era este gobernador militar, este héroe de la independencia, y está en la alcaldía de Ciudad Rodrigo, en el salón de plenos. Como podemos ver, por aquí abajo pasa la vía del tren que conduce a Fuentes de Oñoro, y tenemos delante todo el Valle de San Martín, lo cual nos impide ver un poco el fuerte que es Ciudad Rodrigo, una ciudad totalmente abaluartada. Se observan perfectamente las cañoneras y toda la parte de muralla que circunda la ciudad. El Teso Grande o Teso de San Francisco y el Fortín de Renault es un lugar propuesto para declarar como bien de interés cultural con categoría de sitio histórico, y el reducto o Fortín de Renault, que una vez tomada la plaza sirvió para reforzar las fortificaciones del convento de Santa Cruz, que estaría a mi izquierda, de Santo Domingo, que es el actual hospicio, y el convento de Santa Cruz, que ya he dicho antes. Hay como 500 metros de línea recta y está al norte del recinto amurallado, teniendo esto una elevación de 666 metros de altitud y algo más que la ciudad, pues la ciudad tiene 653. Por eso ya los ingenieros militares, antes de la Guerra de la Independencia en el siglo XVIII, tuvieron proyectos para hacer esta zona, pues para abaluartarla o instalar en ella armamento, como así fue prácticamente 50 años después.
La necesidad de fortalecer los cerros del Calvario y de San Francisco se pone de manifiesto totalmente cuando llega la Guerra de la Independencia, y de hecho este es el lugar desde donde se bombardea por parte de los franceses cuando sitian la ciudad, y luego por parte de los ingleses cuando liberan Ciudad Rodrigo un 19 de enero de 1812, víspera de San Sebastián. Tenemos enfrente las bocanas, las troneras, las bocas de fuego de los defensores, como se puede ver en la muralla perfectamente, incluso 4 cañones que hace unos años se reprodujeron perfectamente, y aquí en esta parte se colocaba muy bien instaladas, porque como se puede ver aquí la cota es más alta y se hacían las balas rasas, el fuego efectivo, podríamos decir. También hay que decir que si no fuera por las calles del Valle de San Martín, enfrente estaría la fuente que se conoce como Caño del Moro, y donde bajaba el ciego del Sabino a coger agua para socorrer a los mirobrigenses sitiados. Y también, y cambiando de tema, hay que decir que este sitio, aparte de tener una relevancia histórica por ser el testimonio mudo de la Guerra de la Independencia, tiene también mucho interés porque aquí en este terreno pues aparecen industrias líticas, industrias prehistóricas del Paleolítico inferior, en concreto del periodo achelense, y también para los aficionados a los galgos decir que son unos buenos correderos para echar una liebre. Cuando había liebres en los alrededores de Ciudad Rodrigo, pues ya casi no quedan liebres. Recuerdo el testimonio de mi abuelo, que era un gran cazador, y aquí venía a cazar las perdices con reclamo cerca del Caño del Moro. Ahora casi es imposible ver una liebre, y menos aún todavía una perdiz salvaje como antes. A mi izquierda tenemos la planta, lo poco que queda, de un reducto o luneta de una parte del fortín de Renault. Renault fue el gobernador militar que mandaba cuando fue tomado Ciudad Rodrigo por los franceses, y este gobernador militar fue hecho prisionero por don Julián Sánchez el Charro en una de sus gloriosas salidas, cuando aparte de coger a más prisioneros, cogió muchas cabezas de ganado, muchas cabras y muchas vacas, y entre el botín de guerra de aquel día que pudo conseguir fue nada más y nada menos el gobernador militar de Ciudad Rodrigo, el gobernador militar francés, que se llamaba Renault, y por eso tiene este padrastro tiene su nombre, el fortín de Renault. Como se observa en este plano desde parte del fortín, se ve que estamos a más altura de Ciudad Rodrigo. No se ve nada del Valle de San Martín, simplemente se ve este trigo recién nacido y se ve simplemente la ciudad amurallada, lo que era la ciudad fortificada que había que tomar por los franceses. Estamos en el interior del reducto, luneta, padrastro o fortín, como queramos llamarlo, de Renault. Y hay que decir que, como se puede observar, aunque se ve ya poco, estamos sobre un pequeño cerro, un promontorio en forma circular,
que es lo que formaba este padrastro. Hay que decir que este fortín, o como queramos llamarlo, sirvió primero para los franceses y después para los ingleses, para la liberación, y desde aquí tuvieron lugar las primeras escaramuzas el 8 de enero de 1812, cuando los ingleses, el ejército anglo-lusitano, formaliza el sitio de Ciudad Rodrigo para liberarlo al mando del duque de Wellington, que luego se le concedería el título de duque de Ciudad Rodrigo por la liberación, aunque hay que decir que los ingleses hicieron tanto daño más que los franceses cuando toman la ciudad, cuando liberan Ciudad Rodrigo. Y así aparece el 20 de enero de 1812, según las crónicas y según algunos libros en cuestión, aparece totalmente humeando, y son muchas las bajas que se producen. Tenemos que decir que este sistema de fortificaciones, que empieza en la Guerra de Sucesión, continúa aquí en la Guerra de la Independencia, será también muy utilizado en guerras posteriores. Por ejemplo, la Guerra de Cuba y Filipinas, los famosos bloqueos, que consistían en pequeños fuertes como este, a poca distancia unos de otros, y eran la única forma de dividir los países o las provincias. Y lo mismo ocurre en la Guerra de África, en el desastre de Anual, cuando a base de bloqueos todas las sierras rifeñas se dividen. Fue un sistema de defensa y de ofensiva muy popular en el siglo XIX y hasta principios del siglo XX. Este punto geodésico que está en el interior del fortín de Renault nos sirve como descanso, y aquí enseño las fotocopias de varios planos, varios planos militares de distintos ejércitos de aquella contienda, de la Guerra de la Independencia, y se observa perfectamente donde estaba este fortín. Ese sería ese punto al norte de Ciudad Rodrigo. Aquí tengo algunos objetos aparecidos en esta zona, objetos de poco valor, pero que tienen un significado. Estos dos clavos probablemente pertenecieran a la cureña de un cañón. Como se puede ver, son clavos hechos a mano, muy gruesos. Y aquí tenemos una cuña, no sé para qué serviría, una cuña de hierro, parece una hacha pequeñita y está totalmente ya oxidada. Y aquí tenemos uno de los múltiples fragmentos de bomba, de las bombas de metralla, como se puede ver. Y lo más interesante quizás sea este botón, este pequeño botón, que debe ser de años más tarde de la Guerra de la Independencia, porque aunque fue hallado aquí, pertenece a Fernando VII, y Fernando VII en aquella época no era rey todavía en España. Y ya desde aquí, con esta bonita vista de Ciudad Rodrigo al fondo, despedimos este programa dedicado al fortín de Renault y al Teso de San Francisco, que sin lugar a dudas son dos lugares entrañables y que hay que tener en cuenta para entender mejor la historia de Ciudad Rodrigo. Buenas tardes.